El sol del mediodía quemaba sin piedad cuando la camioneta se detuvo en medio de la nada. No había árboles, no había sombra, no había nada verde, solo tierra seca, agrietada, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Y en el centro de ese terreno muerto, un pozo abandonado con la boca abierta como una herida oscura. Doña Esperanza, con sus 68 años y el cuerpo cansado por una vida de trabajo, bajó lentamente del asiento trasero. Su nieto, Carlitos, de apenas 6 años, se aferraba a su falda con tanta fuerza que casi le arrancaba la tela del vestido. El niño miraba el paisaje desolado con ojos llenos de miedo. «¿Esto es tuyo ahora, mamá?», dijo Ramiro, su hijo mayor, sin siquiera mirarla a los ojos. Estaba de pie junto a la camioneta, con los brazos cruzados y una expresión de indiferencia que cortaba más que cualquier insulto. «Tu herencia, 10 hectáreas de tierra». «Pero hijo», susurró Esperanza, sintiendo que la voz se le quebraba. «Aquí no hay nada, no hay agua, no hay casa, no hay un pozo», la interrumpió Santiago, el hijo menor, señalando la estructura de piedra vieja en medio del terreno. «Arnulfo lo construyó hace 40 años. Puede sacar agua de ahí». Esperanza caminó despacio hacia el pozo, arrastrando los pies en la tierra polvorienta. Carlitos la seguía, sin soltar su falda. Cuando llegaron al borde, Esperanza se asomó con cuidado. La oscuridad del interior era absoluta. Recogió una piedra del suelo y la dejó caer. Esperó, y esperó. Finalmente, un golpe seco resonó desde el fondo. «Nada de agua, solo tierra y piedras. El pozo está seco», dijo, volteando hacia sus hijos. «No hay agua». «Pues entonces cava más hondo», respondió Ramiro con crueldad. «O camina hasta el pueblo. Está a solo 8 kilómetros». «8 kilómetros», repitió Esperanza, sintiendo que las piernas le temblaban. «Hijo, yo ya no puedo caminar tanto. Y Carlitos es muy pequeño. No vamos a poder». «Eso no es mi problema», cortó Ramiro. Subió a la camioneta y encendió el motor. Santiago ya estaba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana hacia otro lado, incapaz de enfrentar la mirada de su madre. «Ramiro, por favor», rogó Esperanza, acercándose a la ventanilla. «Al menos déjanos algo de agua. Un garrafón. Lo que sea». «Ya te dejamos el terreno», dijo Santiago desde adentro, su voz apenas audible. «Es más de lo que mereces». La camioneta arrancó, levantando una nube de polvo que hizo toser a Carlitos. Esperanza la vio alejarse por el camino de terracería, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo en el horizonte. El silencio que siguió fue absoluto. No había pájaros, no había viento, solo el sol implacable y el niño aferrado a su falda. «Abuela», susurró Carlitos con la voz quebrada por el llanto. «Tengo sed». Esperanza miró alrededor. No había nada, ni un árbol bajo el cual refugiarse, ni una sombra donde descansar, ni una gota de agua para calmar la sed. Solo ese pozo seco que parecía reírse de su desgracia. «Yo también, mi niño», murmuró, abrazándolo contra su pecho. «Yo también». Encontró un poco de ropa vieja, una cobija delgada, y en el fondo, una botella de plástico con apenas medio litro de agua tibia. «Toma, mi amor», le dijo a Carlitos, destapando la botella. «Toma un traguito. Solo un poquito». El niño bebió con desesperación, tratando de tomar más. Pero Esperanza apartó la botella. «No, Carlitos, tenemos que guardar. No sabemos cuándo vamos a tener más». Carlitos empezó a llorar, no de capricho, sino de verdadero sufrimiento. Sus labios ya estaban resecos, su piel enrojecida por el sol. Esperanza lo sentó en el suelo junto al pozo, tratando de que al menos la sombra del brocal lo protegiera un poco. Ella misma tomó un sorbo pequeñísimo del agua. Sabía amarga, caliente, pero era lo único que tenían. Guardó la botella con cuidado, envuelta en la cobija para que no se calentara más. Las horas pasaban con una lentitud torturante. El sol se movía lentamente por el cielo,
quemando todo a su paso. Esperanza trató de construir algo de sombra con la cobija y unas ramas secas que encontró cerca, pero el viento las tumbaba cada vez. «Abuela, ¿vamos a morirnos aquí?», preguntó Carlitos alrededor de las 3 de la tarde, cuando el calor era insoportable. Esperanza lo abrazó, tratando de no llorar. «No, mi niño, no vamos a morirnos. Dios no nos va a abandonar». Pero por dentro, Esperanza no estaba tan segura. Miró el pozo seco y por primera vez pensó en lo impensable. ¿Y si bajaba? ¿Y si había algo de humedad en el fondo? ¿Alguna filtración? ¿Algo? Se asomó otra vez. La oscuridad la miraba de vuelta como un abismo. El pozo tenía tal vez 10, 12 metros de profundidad. Las paredes eran de piedra, antiguas, cubiertas de musgo seco. Arnulfo, su difunto esposo, lo había construido con sus propias manos hace 40 años, cuando este terreno todavía tenía agua subterránea. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que el nivel freático bajara, antes de que la tierra muriera. «Mañana», se dijo a sí misma, «mañana voy a bajar a revisar». Esa noche, sin nada que comer excepto un pedazo de pan duro, que Esperanza dividió en 2, se acostaron sobre la tierra, usando la cobija como colchón y sus brazos como almohadas. El cielo estrellado era hermoso, pero esa belleza no los consolaba. El frío de la noche del desierto llegó rápido mordiendo sus huesos después del calor insoportable del día. Carlitos temblaba en sus brazos. «Abuela, tengo frío, y tengo sed, y tengo hambre». «Lo sé, mi amor, lo sé». Esperanza le cantó una canción de cuna que ella misma le había cantado a sus hijos cuando eran pequeños, Ramiro y Santiago, los mismos que ahora la habían tirado como basura en este infierno de tierra muerta. No durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando las estrellas, preguntándose cómo había llegado a esto. Ella que había trabajado toda su vida. Ella que había criado a sus hijos sola después de que Arnulfo muriera. Ella que había vendido tamales, lavado ropa ajena, limpiado casas, todo para que sus hijos tuvieran educación, para que tuvieran un futuro mejor. «¿Y esto es lo que merezco?», susurró al cielo. «¿Morir de sed en este lugar olvidado?». El cielo no respondió, solo las estrellas brillaban, indiferentes a su sufrimiento. Carlitos todavía dormía, agotado por el llanto de la noche. La botella de agua tenía tal vez 1/4 de litro, 2 tragos, 3 si los hacía muy pequeños. Tenía que tomar una decisión. O caminaban 8 kilómetros hasta el pueblo, arriesgándose a que Carlitos no aguantara el trayecto bajo el sol. O bajaba al pozo a buscar aunque fuera un poco de humedad. Miró a su nieto, tan pequeño, tan frágil. Ya tenía los labios agrietados y sangrando. Sus mejillas estaban hundidas. No iba a sobrevivir otro día sin agua. «Voy a bajar», decidió. Esperó a que Carlitos despertara. Le dio la mitad del agua que quedaba. «Toma, mi amor, bébela despacio. ¿Y tu abuela? Yo voy a bajar al pozo, a buscar agua». Los ojos de Carlitos se abrieron con terror. «No, abuela, es muy profundo. Te vas a caer». «No me voy a caer». Esperanza trató de sonar segura, aunque por dentro el miedo la estaba devorando. «Voy a usar la cuerda que está ahí». Señaló un rollo de cuerda vieja que estaba junto al brocal del pozo, podrida por el tiempo pero todavía resistente. Pasó la siguiente hora preparándose. Primero inspeccionó la cuerda. Estaba vieja, manchada por el sol y la intemperie, pero cuando la jaló con fuerza, resistió. «Tiene que aguantar», murmuró. «Tiene que aguantar». Ató la cuerda alrededor de su cintura, no una vez sino 3 veces, haciendo nudos marineros que a Arnulfo le había enseñado hace décadas. Sus manos temblaban mientras trabajaba. El otro extremo lo amarró a una piedra grande que estaba enterrada junto al pozo, dando vueltas alrededor de ella hasta asegurarse de que no se movería. Probó el sistema jalando con todo su peso. La cuerda se tensó, la piedra no se movió. No era perfecto, no era seguro, pero era lo único que tenía. Luego buscó en sus pocas pertenencias.
Encontró una pequeña linterna que había traído de su casa anterior, de esas que ya casi no funcionaban pero que todavía daban un poco de luz amarillenta. La encendió. La luz era débil pero era algo. La ató a su cintura junto a la cuerda. «Carlitos», le dijo, arrodillándose frente a él y tomando su carita entre sus manos, «voy a bajar a ese pozo. Va a ser peligroso. Y necesito que seas muy valiente. Tengo miedo, abuela». «Yo también, mi amor. Yo también». Le limpió las lágrimas con el pulgar. «Pero si no bajo no vamos a tener agua. Y sin agua», no terminó la frase. Carlitos era pequeño pero entendía. Sin agua, iban a morir. «Si yo no salgo», continuó Esperanza, aunque las palabras le dolían en la garganta, «quiero que camines hacia allá». Señaló hacia donde había desaparecido la camioneta el día anterior. «¿Ves ese camino? Síguelo. No te salgas de él. Eventualmente vas a llegar al pueblo. Busca a alguien, a quien sea, y pide ayuda. Diles que eres el nieto de Esperanza Méndez. ¿Me entiendes? No quiero que te vayas», sollozó Carlitos aferrándose a ella. «No me voy, solo voy a bajar un ratito». Le dio un beso en la frente, luego en cada mejilla como solía hacer cuando era bebé. «Y cuando suba, vamos a tener agua, o vamos a saber si hay alguna forma de conseguirla. ¿Está bien?» Carlitos asintió, aunque seguía llorando. «Voy a volver. Te lo prometo». Esperanza se puso de pie. «Reza por mí, mi niño. Reza mucho». Se acercó al brocal del pozo. Las piedras estaban calientes por el sol, casi quemaban al tocarlas. Se asomó otra vez. La oscuridad la miraba de vuelta como un abismo sin fondo, como la boca de un monstruo esperando para devorarla. Por un momento, el miedo la paralizó. «No puedo», pensó, «soy muy vieja. Voy a caerme. Me voy a matar». Pero entonces miró a Carlitos, parado ahí con los ojos rojos de tanto llorar, los labios agrietados, la piel quemada por el sol, y supo que no tenía opción. Tomó aire profundo, se persignó. «Arnulfo», susurró, «si me estás viendo desde allá arriba, cuídame, cuida de mí y de nuestro nieto». Y comenzó a descender. Los primeros metros fueron los más aterradores. Tuvo que girarse, dándole la espalda al cielo, y buscar con los pies los huecos entre las piedras de la pared. La cuerda se tensaba contra su cintura, cortándole la respiración. Sus manos buscaban desesperadamente algo de qué agarrarse. «Ten cuidado, abuela», gritó Carlitos desde arriba. «Estoy bien», mintió, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Bajaba centímetro a centímetro. Las paredes del pozo estaban húmedas, cubiertas de un musgo resbaladizo. En un momento su pie resbaló y quedó colgando solo de las manos, el cuerpo balanceándose en el vacío. Gritó: «Abuela, estoy bien». Solo resbalé. Encontró otro punto de apoyo. Respiró. Continuó. La luz del sol arriba se hacía cada vez más pequeña, más lejana. La temperatura bajaba. El aire se volvía húmedo, casi pegajoso. Olía a tierra mojada, a piedra antigua, a algo que había estado encerrado por décadas. 5 metros, 7 metros. La linterna en su cintura se balanceaba, creando sombras extrañas en las paredes. Esperanza trataba de no mirar hacia abajo, de no pensar en la profundidad, de solo concentrarse en el siguiente hueco, el siguiente punto de apoyo. 10 metros, 11 metros, y entonces su pie tocó algo sólido. Tierra firme, el fondo del pozo. Se quedó quieta un momento, aferrándose todavía a la pared, sin creer que lo había logrado. Sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerla. «Abuela, llegaste al fondo». «Sí», gritó hacia arriba, su voz haciendo eco en las paredes de piedra. «Llegué». Se soltó de la pared, apoyándose ahora en el suelo del pozo. Tomó la linterna y la encendió hacia el espacio alrededor. El fondo era más grande de lo que pensaba, circular, tal vez 3 o 4 metros de diámetro. Las paredes de piedra estaban frías y húmedas, lo cual le dio un poco de esperanza. Sus manos buscaban los huecos entre las piedras, sus pies tantaleando en la oscuridad.
La cuerda se tensaba con su peso. Abajo, muy abajo, podía oír el eco de su respiración. Bajaba despacio, cada movimiento una agonía para sus articulaciones viejas. Sus manos sangraban de tanto aferrarse a las piedras ásperas. Los brazos le temblaban por el esfuerzo, pero no podía parar, no podía rendirse. Diosito, susurró mientras bajaba, ayúdame. No por mí, por Carlitos. Él no tiene la culpa de nada. Es un niño inocente. No dejes que sufra por los pecados de sus tíos. Por favor, te lo suplico. Podía oír a Carlitos gritando desde arriba. Abuela, ten cuidado. Estoy bien, mi niño, gritó de vuelta, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Su corazón latía como un tambor. El miedo era un nudo en su garganta, y entonces sintió que su mano tocó algo diferente. No era piedra, no era musgo, era madera, madera vieja, podrida, pero definitivamente madera. Se detuvo, movió la linterna hacia ese punto. Era parte de una estructura antigua, tal vez vigas que Arnulfo había usado para reforzar el pozo hace décadas. Estaban cubiertas de musgo y apenas se sostenían, pero seguían ahí. Continuó bajando, más cuidadosa ahora, y finalmente su pie tocó el fondo. Tierra firme. Lo había logrado. Se quedó quieta un momento, aferrándose todavía a la pared, sin poder creer que estaba viva, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad casi total. Poco a poco, empezó a distinguir formas. El fondo del pozo era más ancho de lo que pensaba, tal vez 3 metros de diámetro, y estaba. Esperanza se arrodilló y tocó el suelo con las manos. Estaba húmedo, no mojado, pero definitivamente húmedo. Había humedad aquí abajo. Tal vez si cavaba un poco, pero entonces, mientras palpaba la tierra, sus dedos tocaron algo que no era tierra ni piedra. Era duro, frío, liso. Metal. Se quedó paralizada. Metal en el fondo de un pozo. Movió la linterna hacia ese punto. Casi no podía creer lo que veía. Ahí, medio enterrado en la tierra húmeda del fondo, había una caja de metal, vieja, cubierta de óxido, pero sellada, con un candado antiguo que ya estaba medio desintegrado. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Con manos temblorosas, empezó a cavar alrededor del objeto. La tierra estaba blanda aquí abajo, húmeda, fácil de mover. Ignoró el dolor en sus uñas, el ardor en sus dedos. Siguió cavando, y cavando, y cavando. La caja era más grande de lo que pensaba. Rectangular, pesada. Cuando finalmente logró liberarla de la tierra, tuvo que usar todas sus fuerzas para levantarla. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La puso frente a ella limpiándole el barro con las manos. Bajo la capa de óxido y tierra, podía ver que había sido una caja fuerte. De esas antiguas, hechas completamente de metal, con bisagras gruesas y un candado grande. Arnulfo, susurró en la oscuridad. ¿Qué es esto? ¿Qué me dejaste aquí? Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Tomó una piedra filosa del suelo del pozo y comenzó a golpear el candado. El metal estaba tan oxidado que se desmoronaba con cada golpe. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto golpe, el candado se rompió, cayendo en pedazos al suelo. Esperanza miró la caja cerrada frente a ella. Sus manos temblaban. Por favor, susurró, por favor que haya algo aquí, algo que nos salve. Tomó aire profundo y abrió la caja. Esperanza golpeó el candado contra una piedra. Una vez, 2 veces. En el tercer golpe, se rompió cayendo en pedazos oxidados al suelo del pozo. Con manos temblorosas, abrió la caja. Adentro, envueltos en tela encerada que los había protegido de la humedad todos estos años, había objetos que brillaban incluso en la oscuridad del pozo. Monedas, monedas de oro. Cientos de ellas. Esperanza tomó una con dedos temblorosos. Era pesada, real. Tenía grabados que no podía ver bien en la penumbra, pero sentía el peso del oro puro en su mano.
Debajo de las monedas había documentos, papeles viejos, amarillentos, pero cuidadosamente protegidos en bolsas de plástico selladas. Los sacó con cuidado y trató de leerlos en la poca luz que llegaba desde arriba. Eran escrituras de propiedad, pero no de este terreno muerto, de otro terreno. Un terreno en el centro del pueblo. El terreno donde ahora vivían Ramiro y Santiago con sus familias. Esperanza leyó con incredulidad. Las escrituras estaban a nombre de Arnulfo Méndez y en caso de su fallecimiento pasarían automáticamente a Esperanza Ruiz de Méndez, no a los hijos, a ella. Había también una carta con la letra temblorosa de Arnulfo, escrita tal vez meses antes de su muerte. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque bajaste al pozo. Sabía que si alguna vez llegabas a necesitarlo, lo encontrarías. Eres fuerte, mi amor. Siempre lo has sido. Estas monedas son la herencia de mi padre. Él las escondió durante la revolución y me las dio antes de morir. Nunca te lo dije porque quería sorprenderte en tu vejez. Quería que tuvieras algo tuyo, solo tuyo, que nadie pudiera quitarte. Las escrituras son del terreno del pueblo. Yo lo compré con el dinero que gané trabajando en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Te dije que ese dinero lo había gastado en herramientas, pero mentí. Lo invertí en este terreno, y lo puse solo a tu nombre. Ramiro y Santiago son buenos muchachos, pero yo conozco a los hombres. Sé cómo funciona la codicia. Sé que cuando yo me vaya, van a querer quedarse con todo. Por eso te dejo esto. Para que nunca dependas de nadie. Para que siempre tengas tu dignidad. Te amo, mi Esperanza. Siempre te he amado. Arnulfo. Esperanza apretó la carta contra su pecho y lloró. Lloró por Arnulfo. Lloró por los años de viudez. Lloró por la traición de sus hijos. Lloró de alivio. Lloró de esperanza. Abuela, gritó Carlitos desde arriba. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? Estoy bien, mi amor, gritó de vuelta limpiándose las lágrimas. Estoy bien, voy a subir. Guardó todo de vuelta en la caja. La selló lo mejor que pudo y comenzó el ascenso. Fue más difícil que bajar. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. La caja de metal pesaba más de lo que esperaba, y tuvo que subirla atada a la cuerda en un segundo viaje. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergió de la oscuridad del pozo hacia la luz cegadora del sol. Carlitos corrió a abrazarla. Abuela, pensé que te habías caído. Estoy aquí, mi niño. Estoy aquí. Lo abrazó fuerte. Y adivina qué, lo encontré. El agua, no. Algo mejor. Encontré nuestra salvación. Esperanza sabía que no podían quedarse ni un día más en ese terreno. Tenían que llegar al pueblo. Pero ahora tenía un plan. Y más importante, tenía esperanza. Tomó lo poco que tenían, metió la caja de metal en una de las bolsas cubriéndola con ropa. Y comenzaron a caminar. Era media tarde, el peor momento para viajar bajo el sol del desierto. Pero no tenían opción. El agua se había acabado esa mañana. Caminaron y caminaron. Carlitos se cansaba cada pocos metros. Esperanza lo cargaba un rato, luego lo dejaba caminar otro poco. El sol les quemaba la piel. La sed era un dolor físico en la garganta. Después de 3 horas de camino, cuando Esperanza ya empezaba a pensar que no lo iban a lograr, vieron una casa a lo lejos, una casa humilde de adobe, con humo saliendo de la chimenea. «Mira, Carlitos», murmuró con la voz casi ida. «Una casa. Vamos». Llegaron a la puerta y Esperanza tocó con lo poco de fuerza que le quedaba. Una mujer mayor abrió, y su expresión pasó de sorpresa a horror, cuando vio el estado en que estaban. «Dios mío, pasen, pasen». La mujer, Doña Luz se llamaba, los hizo entrar rápidamente. Les dio agua, no mucha, poquito a poco para que no se enfermaran. Les dio comida, pan, frijoles calientes, tortillas. Carlitos comió como si fuera la última comida de su vida. Esperanza también, pero más despacio, todavía débil por el esfuerzo. «¿De dónde vienen?», preguntó Doña Luz. «Están quemados por el sol, deshidratados. ¿Qué les pasó?».
Esperanza le contó todo: el terreno, el pozo seco, cómo sus propios hijos la habían abandonado ahí esperando que muriera. Y luego, bajando la voz, le contó del hallazgo en el pozo. Doña Luz la escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. ¿Monedas de oro? ¿Escrituras? Sí, y necesito ayuda. Esperanza se inclinó hacia adelante. Necesito un abogado, alguien que pueda revisar estos documentos, alguien que me ayude a recuperar lo que es mío. Doña Luz asintió lentamente. Conozco a alguien, el licenciado Morales. Es honesto, muy honesto, y odia las injusticias. Su propia madre pasó por algo similar hace años. ¿Puede llevarme con él? Ahora mismo no. Es tarde y ustedes necesitan descansar. Pero mañana temprano los llevo. Esa noche, Esperanza y Carlitos durmieron en una cama real por primera vez en días, con sábanas limpias en un cuarto fresco, con agua y comida en sus estómagos. Carlitos se durmió casi instantáneamente, agotado. Esperanza se quedó despierta un rato más, mirando el techo. Pensaba en Arnulfo, en cómo había planeado todo esto, en cómo incluso después de muerto la seguía cuidando. Pensaba en sus hijos, en la cara que pondrían cuando descubrieran la verdad. Gracias, Arnulfo, susurró en la oscuridad. Gracias por no olvidarte de mí. Al día siguiente, Doña Luz las llevó en su camioneta vieja al pueblo. El licenciado Morales tenía su oficina en una casa modesta cerca de la plaza principal. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y una expresión seria pero amable. Doña Esperanza, dijo después de escuchar toda la historia y revisar los documentos durante casi una hora. Estos papeles son oro puro, legalmente hablando. ¿De verdad? Absolutamente. Morales extendió las escrituras sobre su escritorio. Mire aquí, estas escrituras fueron registradas hace 25 años en el registro público de la propiedad. Tienen todos los sellos oficiales. El número de folio está aquí. Y más importante, están a nombre suyo, solo suyo. Pero mis hijos viven en ese terreno, construyeron casas ahí, sin su permiso, en una propiedad que no les pertenece. Morales se quitó los lentes y los limpió. Doña, déjeme explicarle lo que vamos a hacer. Primero voy a verificar estas escrituras en el registro público. Voy a confirmar que son auténticas y que están vigentes. Luego vamos a presentar una demanda de desalojo contra sus hijos. ¿Desalojo? Sí. Ellos están ocupando ilegalmente una propiedad que es suya. Tienen que salir. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Por un lado estaba furiosa con Ramiro y Santiago. Por otro lado, seguían siendo sus hijos. Morales pareció leer sus pensamientos. Doña, entiendo que es difícil. Son sus hijos, pero ellos la dejaron morir en un terreno sin agua. La abandonaron con un niño pequeño. ¿Eso es lo que hace un hijo que ama a su madre? Esperanza pensó en esos 2 días en el terreno, en la sed, en el miedo, en ver a Carlitos sufriendo, en pensar que iban a morir ahí. Tiene razón, dijo finalmente. ¿Cuánto cuesta? Normalmente cobraría mucho por un caso así. Pero Doña Luz me contó su historia. Y yo hizo una pausa. No puedo cobrarle. Mi madre pasó por algo similar cuando yo era niño. Mis tíos trataron de quitarle su casa. Ella peleó y ganó. Por eso me hice abogado. Para ayudar a personas como usted. Licenciado, yo no puedo aceptar. Sí puede, y va a aceptar. Porque vamos a ganar este caso. Y cuando ganemos, sus hijos van a aprender una lección que nunca van a olvidar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Morales verificó las escrituras en el registro público, tomó fotografías oficiales, habló con testigos, todo era legítimo. Las escrituras eran reales, vigentes y absolutamente legales. Presentó la demanda formal, solicitó medidas cautelares para que los hijos no vendieran o dañaran la propiedad. Solicitó una orden de comparecencia obligatoria. Y finalmente, después de que todo el papeleo fue procesado, llegó el día de la notificación. Ramiro y Santiago recibieron los documentos legales en sus casas.
en el terreno que creían suyo. La notificación decía claramente: se les ordena comparecer ante el juez civil del distrito en un plazo de 10 días para responder a la demanda de desalojo presentada por la señora Esperanza Ruiz de Méndez, propietaria legal del inmueble que ustedes ocupan ilegalmente. Esperanza se imaginaba sus caras. La confusión al ver el sobre oficial, la incredulidad al leer las primeras líneas, el pánico al darse cuenta de lo que significaba. 3 días después, llegaron, pero esta vez no vino solo Ramiro. Llegaron los 2 hermanos con sus esposas, Claudia y Beatriz. Las 4 personas bajaron de la camioneta y caminaron hacia la casa de Doña Luz, con caras de furia. Esperanza los vio venir desde la ventana. «Ya llegaron», le dijo a Doña Luz. «¿Quieres que me quede?» «No, esto tengo que enfrentarlo sola». Doña Luz apretó su hombro. «Grita si necesitas algo. Voy a estar en la cocina». Esperanza salió al porche antes de que tocaran la puerta. Los 4 se detuvieron al verla. Había algo diferente en ella ahora. Ya no era la mujer asustada que habían abandonado en el desierto. Había dignidad en su postura, fuerza en su mirada. «Mamá», dijo Ramiro, y su voz temblaba entre la rabia y algo parecido al miedo. «Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Todo se va a decidir en el juzgado». «Esto es una locura», gritó Claudia, la esposa de Ramiro, adelantándose. Era una mujer alta, de voz fuerte. «No puedes echarnos de nuestra casa». «No es su casa», respondió Esperanza con calma. «Es mi casa, siempre lo ha sido. Esas escrituras son falsas», acusó Beatriz, la esposa de Santiago. «Las inventaste para quitarnos lo que es nuestro». «Las escrituras fueron verificadas por el registro público de la propiedad. Son completamente legales». Esperanza las miró directamente a los ojos. «Y si quieren reclamar algo, háganlo ante el juez, no ante mí». Santiago se adelantó, y por primera vez desde que esto empezó, había lágrimas en sus ojos. «Mamá, por favor, no podemos perder la casa. Tenemos 3 hijos, ¿dónde vamos a vivir?» Por un momento, Esperanza sintió que su resolución flaqueaba. Santiago había sido su bebé, el más chiquito, el que solía treparse a su regazo y decirle: «Mamá, te quiero mucho». ¿Dónde estaba ese niño ahora? «Yo también pensé eso», dijo finalmente. «Cuando me dejaron en ese terreno, tengo a Carlitos», pensé. «¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir?» Pero a ustedes no les importó. «Era diferente», murmuró Santiago. «Tú tenías el terreno, un terreno muerto», gritó Esperanza, y fue la primera vez que levantó la voz. «Sin agua, sin nada, me dejaron morir ahí, y no les importó si Carlitos moría conmigo». Hubo un silencio. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas. Ramiro cambió de táctica. Su voz se volvió suave, manipuladora. «Mamá, sé que estás enojada. Tienes derecho. Cometimos un error, pero somos tu familia, tu sangre. ¿De verdad nos vas a dejar en la calle?» «Ustedes me dejaron en algo peor que la calle. Me dejaron en un infierno. Pero no te moriste», dijo Claudia con desprecio. «Estás aquí. Estás bien. Estás exagerando todo esto para casi nos morimos», le interrumpió Esperanza. «Carlitos tiene 6 años. 6 años. Pasamos 2 días sin agua bajo el sol del desierto. Su piel estaba quemada. Sus labios sangraban. Pensaba que iba a ver a mi nieto morir en mis brazos». La voz se le quebró. Respiró hondo, recuperando el control. «Y ustedes», continuó, mirando a sus nueras, «ustedes que son madres, que tienen hijos, ¿cómo pudieron permitir esto? ¿Cómo pudieron estar de acuerdo en abandonar a una anciana y un niño en el desierto?» Beatriz desvió la mirada. Claudia levantó el mentón con arrogancia. «Arnulfo me protegió», dijo Esperanza. «Él sabía que cuando él muriera, ustedes iban a mostrar su verdadera cara. Por eso hizo todo en secreto. Por eso escondió las escrituras. Por eso dejó las monedas donde solo yo las pudiera encontrar. Porque él me amaba. De verdad, no como ustedes, que solo me ven como un estorbo. No es así, mamá.
intentó Santiago, pero la voz le salió débil. Si es así, y ahora van a enfrentar las consecuencias. Ramiro, dándose cuenta de que la súplica no funcionaba, volvió a la amenaza. Vamos a pelear esto, vamos a contratar al mejor abogado, vamos a demostrar que esas escrituras no valen. Vamos a probar que estás senil, que te manipularon, que hagan lo que quieran. Lo interrumpió Esperanza. La verdad es la verdad, y la justicia va a prevalecer. Se dio la vuelta para entrar a la casa. Esto no se va a quedar así, gritó Claudia. Vamos a destruirte en el juzgado. Todos van a saber que eres una madre amargada que abandonó a sus propios hijos. Esperanza se detuvo en la puerta. Volteó lentamente. Díganle eso al juez. Explíquenle por qué abandonaron a su madre en un terreno sin agua. A ver qué piensa él. Entró y cerró la puerta. Mamá, abre esta puerta. Esperanza abrió. Ramiro estaba rojo de rabia, con los papeles legales arrugados en su mano. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Nos estás demandando? Sí. Estás loca. Ese terreno es nuestro. Papá nos lo dejó. No, Ramiro, papá me lo dejó a mí. Y tengo las escrituras que lo prueban. Mientes. Esas escrituras son falsas. Son reales. El licenciado Morales las verificó. Están registradas legalmente. Todo está en orden. La cara de Ramiro pasó de roja a pálida. No puedes hacernos esto. Somos tus hijos. Ustedes me dejaron morir en un terreno sin agua. Con Carlitos. Con un niño de 6 años. La voz de Esperanza temblaba, pero era firme. Me abandonaron como si fuera basura. ¿Y ahora vienes a reclamarme? Era tu herencia. El terreno que papá te dejó. Un terreno sin valor. Mientras ustedes se quedaban con el bueno, Esperanza lo miró directamente a los ojos. Pero resulta que papá fue más inteligente que todos nosotros. Él sabía que esto podía pasar. Y me protegió. No vamos a salir de ahí, amenazó Ramiro. Vamos a pelear esto. Peleen todo lo que quieran. La ley está de mi lado. Y la justicia también. Ramiro se fue dando un portazo. Esperanza se sentó, temblando. Doña Luz le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien», le dijo. «Muy bien». El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Esperanza esperaba. El juzgado estaba en el centro del pueblo, un edificio viejo pero imponente. Esperanza llegó temprano con el licenciado Morales. Llevaba su mejor vestido, uno que doña Luz le había prestado. Carlitos iba de la mano, limpio y peinado. Ramiro y Santiago llegaron con sus esposas y con su propio abogado, un hombre de traje caro que se veía muy seguro de sí mismo. La sala estaba llena. La gente del pueblo había venido a ver el caso. Todos conocían la historia. La abuela abandonada, los hijos crueles, el tesoro en el pozo. Era el escándalo del año. El juez entró, un hombre mayor de expresión seria, y todos se pusieron de pie. Caso número 482, anunció el secretario. Esperanza Ruiz de Méndez contra Ramiro Méndez, Ruiz y Santiago Méndez, Ruiz. Demanda de desalojo. El abogado de los hijos habló primero. Argumentó que las escrituras eran viejas, que habían sido revocadas, que sus clientes habían vivido en ese terreno por años y tenían derechos por posesión. Luego habló el licenciado Morales, presentó las escrituras originales, registradas y selladas, presentó los documentos del registro público que confirmaban que la propiedad estaba a nombre de Esperanza. Presentó fotos del terreno seco donde la habían abandonado. Su señoría, dijo Morales con voz clara, mis clientes abandonaron a su propia madre, una mujer de 68 años, en un terreno sin agua, sin comida, sin refugio. La dejaron ahí con un niño de 6 años, esperando que la naturaleza hiciera el trabajo sucio por ellos. ¿Y por qué? Por codicia, porque querían quedarse con la propiedad valiosa que estaba a nombre de ella. El juez escuchaba con expresión cada vez más sombría. Pero resulta, continuó Morales, que el difunto esposo de mi clienta, don Arnulfo Méndez, había previsto exactamente esto.
Él protegió a su esposa. Le dejó no solo las escrituras legales, sino también los medios para defenderse. Y ahora sus hijos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. El juez pidió ver las escrituras personalmente. Las revisó durante varios minutos en silencio. Luego miró a Ramiro y Santiago. ¿Es verdad que abandonaron a su madre en un terreno sin agua? Ramiro no podía mirar al juez. Ella tenía el pozo. Un pozo seco, intervino el juez. Según las fotografías y el reporte del perito, no sabíamos que estaba seco. ¿No verificaron? La voz del juez era fría. ¿No les importó verificar antes de dejar ahí a su madre y a un niño pequeño? Silencio. El juez se inclinó hacia adelante. Caballeros, he visto muchos casos en mi carrera. Divorcios, robos, fraudes. Pero pocos me han disgustado tanto como este. Lo que ustedes hicieron no solo fue cruel, fue inhumano. Ramiro abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano. No he terminado. Después de revisar toda la evidencia, este tribunal determina lo siguiente. Las escrituras presentadas por la señora Esperanza Ruiz de Méndez son auténticas, legales y vigentes. La propiedad ubicada en la calle Juárez número 45, así como los terrenos adjuntos, pertenecen legal y exclusivamente a la señora Méndez. Las esposas de Ramiro y Santiago se pusieron pálidas. Además, continuó el juez, este tribunal ordena el desalojo inmediato de los señores Ramiro y Santiago Méndez, así como de sus familias, del inmueble antes mencionado. Tienen un plazo de 15 días para desocupar completamente la propiedad. El martillazo del juez resonó en la sala como un trueno, pero además, añadió el juez, mirando directamente a los hermanos, este tribunal encuentra que los señores Méndez actuaron con extrema crueldad y negligencia hacia su propia madre, poniéndola en peligro de muerte. Si bien esto no constituye un delito penal bajo las circunstancias presentadas, quedará registrado en este fallo como una muestra de su carácter. Y que este sea una lección para todos, la familia no se abandona, la sangre no se traiciona, y la codicia tarde o temprano siempre cobra su precio. 3 semanas después, Esperanza y Carlitos entraban por la puerta principal de la casa en la calle Juárez. Estaba vacía. Ramiro y Santiago habían sacado todos los muebles y se habían ido del pueblo, humillados, derrotados. El licenciado Morales y doña Luz estaban con ella, ayudándola a instalarse. ¿Va a vender las monedas de oro, doña?, preguntó Morales. Algunas, las suficientes para arreglar esta casa, para comprar muebles para la escuela de Carlitos. El resto las voy a guardar, son mi seguro, para que nunca más tenga que depender de nadie. ¿Y el terreno del pozo? Esperanza miró por la ventana hacia el horizonte, en dirección a ese lugar donde había estado tan cerca de la muerte. Lo voy a dejar así, como recordatorio, para que yo nunca olvide lo que pasó, y para que Carlitos sepa, cuando sea mayor, que incluso en los lugares más secos, más muertos, puede haber vida, puede haber esperanza. Solo tienes que tener el valor de buscar. Esa noche Carlitos y ella durmieron en la casa grande, en camas suaves, bajo un techo sólido. Por primera vez en semanas, Esperanza no tuvo pesadillas. Soñó con Arnulfo. Lo vio sonriéndole, diciéndole, «Lo hiciste bien, mi amor. Sabía que lo harías». Y en el pueblo, la historia de Doña Esperanza se volvió leyenda. La historia de la abuela que fue abandonada en un terreno muerto, pero que encontró oro en el fondo de un pozo seco. La historia de cómo la justicia, a veces, llega cuando menos la esperas. Y de cómo los hijos que olvidan a sus madres, siempre, terminan pagando el precio. Porque las abuelas nunca pierden. Solo esperan el momento adecuado para enseñar la lección más importante. Que la dignidad no se compra, el amor no se vende, y la justicia, aunque tarde, siempre llega.